el pueblo. Amén, aleluya. Si fuera un sábado, yo le aseguro que, mire que yo no se va a nadie sin que yo le ministre en esta noche. Vive Dios, aleluya. Pero, ok, vamos a buscar el libro de Ruth. Y antes de que usted va buscando el libro de Ruth, yo le voy a preguntar a ver si aprendió lo que yo le dije. De ahora en adelante, ¿cómo usted va a estar? ¿Qué? Los pasos que yo le dije que Dios me enseñó a mí. ¿Cuál es el primero? Atando, cancelando, reprendiendo. Mire, hermano, yo le doy para atrás, no se va a ir temprano. Si no se lo aprende, no se va temprano. Atando, cancelando, reprendiendo y echando fuera en el nombre de Jesús. Anótelo y lléveselo en el corazón. Vamos al libro de Ruth de inmediato. Alabado el nombre del Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Todopoderoso. Aleluya. Y felicitamos la Sociedad de Damas. El culto es auspiciado por la Sociedad de Damas. Pero felicitamos a todos los que llegaron a la casa del Señor. Pero que sigan hacia adelante. Y acuérdense que las guerras no nos gustan. A mí no me gustan. ¿A quién le gusta la prueba? A mí no me gustan. Pero es uno de los requisitos para ir al cielo. Porque a través de las muchas tribulaciones alcanzaremos el reino de Dios. ¿Y para dónde usted y yo vamos? Para el cielo, ¿verdad? Pues la Biblia dice que uno de los requisitos son las pruebas y las tribulaciones. Pero no nos gusta. Pero la Biblia dice también, en el mundo tendréis que. Pues entonces ya Dios nos lo dijo. Pero confiemos, porque Él ha vencido el mundo. Que no nos gusta a nadie. Pero hay un tips que nos ayuda. Y es Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros nos vamos en el secreto a pedirle que nos ayude a poder abogar un poquito más adentro y nos fortalecemos en Él, la prueba es un poquito más liviana. Pruébelo y después me llama y me dice. Así que vamos al libro de Ruth. ¿Todos lo tienen? Capítulo 1. Le damos lectura desde el versículo 3. Cuando la iglesia lo tenga puede decir amén. Amén. Saludamos a los pastores, no los veo, pero saludamos a los pastores. Miguel, ¿verdad? Miguel. Versículo 3, ¿todo lo tiene iglesia? Amén. Lee la poderosa palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces la mujer, ¿qué hizo? Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron aquí, iglesia, comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová
que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. No se asuste que no voy a leer el libro entero. El versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Amén. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te doy las gracias, la gloria y la honra, Padre, porque solo tú la mereces. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia. Eres el consolador, nuestro consolador. En esta hora, divino Maestro, Señor, me encomiendo a ti. Tú conoces mi necesidad y la del pueblo. No te pido que me quites, Señor, sino que seas tú usándome, Padre Dios mío, poniendo palabra que edifique mi vida y edifique la del pueblo. Padre, suple la necesidad de cada uno de mis hermanos. Padre, yo creo que en el nombre de Jesús, Padre, ya seremos benditos, porque tu palabra es bendición. Y te doy la gracia. Yo me encargo de darte la gloria y de darte la honra. Ponemos nuestra copa boca arriba. Prepara nuestros corazones para recibir tu santa palabra. En el nombre de Jesús, prepara nuestros oídos, Padre, para poder escucharla, para poder guardarla. Y ayúdanos, Señor, con el dominio propio para poder vivirla en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse unos minutos. ¡Lindo Dios! Aleluya, gracias. Vive Dios, aleluya. Alabamos tu nombre, papá. Gracias, Señor. Es una historia que muchos, y creo que casi todos aún, los amigos la conocen. Pero quizás de la manera que el Señor me ministró para esta noche, para nuestra vida, sea un poco diferente quizás de lo que nos ha ministrado en otras ocasiones. Pero cuando nosotros meditamos en el libro de Ruth, no le voy a dar una clase teológica porque el tiempo apremia. Y no voy a entrar que si quién era Ruth, que si quién era Orfa, que si quién era Noemí, que si Emile, que si en hebreo, la palabra en hebreo se dice, en griego se dice, no. Yo voy a hablar lo que Dios va a ministrar en nuestro corazón. Me encanta la palabra y cuando hay tiempo y es un ayuno 6 a 6 la desglosamos. Pero yo no vine aquí a demostrar cuánta teología sepa ni nada por el estilo. Yo vengo a traer lo que Dios ministró para nuestras vidas en esta hora. Y el tema que puso en mi corazón es: Dios declara nuestra bendición. Dios declara nuestra bendición. Y cuando hablamos de bendición, es la acción y afecto de bendecir. Cuando hablamos de bendición, es un acto o una expresión de bien. De bien o hacer un favor divino como gracia o regalo de Dios, o una declaración de respeto y buenos deseos para otra persona, etc. Cuando nosotros hablamos de bendición, es la palabra que a todos nos encanta. A todos nos encanta que nos digan que somos bendecidos.
que estamos en bendición. Pero ya la Biblia nos dice de antemano, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos certifica que nosotros somos bendecidos por Dios. Amén, sí, Señor. Hay montones de salmos donde los salmistas lo expresan. Hay montones de historias que lo confirman. Muchos textos bíblicos que también lo confirman. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del modo de bendecir, de la acción, del gran deseo de tú tener, aleluya, el deseo de ver a otra vida recibiendo bendición, podemos compararlo con lo que es nuestro Dios para con nosotros. El deseo de nuestro Dios desde el comienzo es que nosotros seamos el pueblo de Él bendito. Así nos llamó. En el Antiguo Testamento le dijo a Abraham que será una generación bendita. Pero antes de hablar de Abraham, cuando nosotros vamos hablando de la palabra que Dios declara sobre nosotros bendición, para entrar a lo que vamos a hablar del libro de Ruth, declaro que en medio de tu prueba y de la mía, nosotros como hijos de Dios no nos podemos desenfocar que desde el comienzo, desde el Génesis, hay una palabra declarada de bendición para el pueblo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, y no voy a entrar quién se comió la manzana, quién la cuidó, quién no la cuidó, pero cuando hubo el pecado, que viene Dios y mata al animal, viste su cuerpo con pieles, no solamente se queda en vestirlos con la piel. Hubo derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Perdonó a Adán y perdonó a Eva. Ahora bien, ¿por qué derramamiento de sangre? Porque desde ese mismo instante el Señor declaró que vendría uno que iba a salvarnos a través de sangre. Por eso Jesucristo en una ocasión dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpliese. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos en diferentes escenas de la ley del Antiguo Testamento, nosotros tenemos varios ejemplos de que el perdón de pecado era a través de derramamiento de sangre. Por ejemplo, cuando meditamos en el tabernáculo donde iban a llevar el cordero para ser sacrificado, tenía que derramarse la sangre para perdonar al pueblo de tiempo en tiempo de sus pecados. Pero para ser perdonado no era por la grosura que ponían al fuego, era porque por el derramamiento de sangre. Cuando nos vamos a Levítico, el Levítico nos habla las cualidades que tenía que tener aquel cordero, ¿verdad que sí? ¿Cómo era el cordero que tenía que ir al tabernáculo? Sin mancha, sin arruga y perfecto. ¿Y por qué? Porque es que desde el comienzo hay un plan de bendición para la humanidad. Ellos pecaron y al instante Dios dijo: espérate, esto ahora la humanidad va a heredar la sangre adámica. Entonces por eso es que a través de Adán nosotros, la generación completa, quedamos malditas. Lo dice Romanos 5:17. Porque cuando usted busca en su Biblia, en Romanos 5:17 dice que por uno solo llegó la transgresión y la muerte. ¿Y quién era ese? Adán. Y por uno solo llegó la vida. Y la misma palabra del versículo dice que fue Jesucristo. O sea, quiere decir que desde la antigüedad, desde el periodo de la ley, ya Dios tenía un plan de bendición, aleluya, para la humanidad. No solamente te lo compruebo por el tabernáculo. Cuando nosotros meditamos un poco en las plagas, nos vamos a las plagas. No las voy a mencionar todas. La plaga, ¿qué pasaba? Que Dios escoge a Moisés
envía, no habla que es tartamudo ni todas esas cosas, pero cuando los envía hacia donde Faraón, usted se preguntaría, pero si lo envió a libertar el pueblo, ¿por qué le ponía el corazón duro a Faraón? Eso es. Pues le ponía el corazón duro porque para que no lo dejara libre por las ranas, porque la salvación no venía por rana. La salvación no venía por langosta. La salvación no venía por ninguna de las plagas que enfrentaron. ¿Cuándo fue libre el pueblo? Por sangre. Cuando matan el animal, que le marcan los tinteles con sangre, entonces fue liberado, libre, salvo. ¿Quién? El primogénito. Pero yo no vine a darle un estudio, hermano. Ustedes le invitaron a predicar, que hacer dando estudio. No, yo te estoy hablando de que Dios declaró bendición, pero te tengo que llevar desde el comienzo para que usted entienda lo que va a acontecer ahora en tu prueba. Entonces ya Dios tenía el plan de que vendría uno a salvarnos por sangre. En la actualidad, el ADN que hereda el niño, ¿de quién es? Del padre. Y usted heredó el ADN de Adán. Entonces tuvo que venir el ángel, acercarse donde la Virgen y decirle que ella iba a salir embarazada, pero no le dijo, allégate a José, porque que José tenía sangre de Adán. No le dijo, cásate con tu novio, que vas a tener un hijo. Porque es que tenía que ser, aleluya, pariente cercano, tenía que tener la disposición de heredar y tenía que ser perfecto. Y para ser perfecto no podía tener la sangre adámica. Yo te estoy hablando de que Dios declaró sobre nosotros bendición. Ahí le dice que va a ser de qué? Del Espíritu Santo. Y por eso es que el ADN de Cristo es santo. El ADN de Cristo no es como el suyo ni como el mío. No era el de usted. Ahora sí. Porque ahora bien, usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. ¿Y qué pasa? Le transfunden la sangre. Ya usted no tiene la sangre adámica, porque como Dios declaró bendición, pues ya Él declaró bendición sobre el pueblo. Entonces ya tú no estás con la sangre adámica, aunque la Biblia dice que el que diga que no peca es mentiroso, pero ahora es elección, ahora no es herencia. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ahora es una elección, porque a través de Cristo fuimos justificados. A través de Cristo nosotros tenemos el dominio propio para no pecar. Y el Espíritu Santo nos ayuda para nosotros ir a toda verdad y a toda justicia. Hermano, pero seguimos siendo pecadores. Sí, pero no practicamos el pecado. Porque el practica el pecado, ahora no diga, ay, yo peco porque es que tengo la sangre de Adán. No. Usted tiene la sangre de Cristo desde el momento que usted lo aceptó como su único y exclusivo Salvador. No venga a coger pon, porque la Biblia a mí me dice en Deuteronomio 30:19, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, el bien y el mal, y dice, escoge el bien a fin de que vivas. Entonces yo te estoy hablando de que desde el comienzo Dios ya tenía planificado bendecir su pueblo, traer un Salvador. Entonces ahí llega Jesucristo y luego del ministerio en la tierra se da en la cruz del Calvario y se cumple. Y por eso Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, sino yo vine a hacer que se cumpliese. Y podemos ir un poco más profundo a la promesa de Abraham, etcétera, etcétera, y podemos seguir por ir para abajo buscando versículos que prueben de que nosotros desde el comienzo ya Dios tenía un plan de bendición para la humanidad. ¿Y por qué usted leyó
el libro de Rubén. Vamos ahora, ya mismo, eso es para la conclusión. Entonces, ¿qué quiero decirte? Dios declara bendición. Quiere decir que la definición que yo leí de que tiene un buen deseo para otro, ya la tenía desde el comienzo. El buen deseo que a través de Cristo usted recuperara la semejanza. Sabe que los que no tienen a Cristo solamente son la imagen. ¿Lo sabía? Porque fuimos creados a imagen y semejanza. La imagen es el parecido. La semejanza es la similitud. Un poquito más allá del parecido. Pero ¿qué sucede? Que a través de la sangre adámica perdemos la semejanza. Pero cuando aceptamos a Cristo, volvemos a adquirir y somos el parecido de Cristo. Por eso Satanás te odia. Por eso que el Señor los reprenda, odia tu casa. Por eso que el Señor los reprenda, odia tu familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando está viendo tus hijos y tus niños y mi nieta y mis nietos, ellos no los ven como un bebé. Él ve los pastores, los evangelistas, los misioneros, y por eso es el ataque. Y usted dirá, pero ¿por qué los niños están siendo atacados? Porque no los mira como niños. Él sabe aún más que usted el llamado y el propósito de Dios para con su hijo. Entonces, podemos amanecernos hablando de que Dios tiene un plan de bendición en el día malo. Porque quiero que usted abrace la palabra. Porque todos, de una manera o de otra, estamos batallando fuerte en este caminar. Porque si no hay guerra, no son guerreros. ¿Por qué usted cree que Dios nos dio armadura? Cuando en el tiempo de la ley, los soldados iban a la guerra, que se ponían las armaduras. ¿Cuándo era? Cuando iban a pelear. Pues a nosotros nos mandan a tenerlas siempre puestas, vestidos en todo momento de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. ¿Ah? Pero lo bueno que te voy a decir es que Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice que si es necesario por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero lo que me encanta del pasaje es que dice que es por un poco de tiempo. No es eterna tu prueba. No es eterna tu prueba. Hermano, pero ¿por qué tú me dices que mi prueba no es eterna? Porque aún el pueblo de Israel, allá cuando vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, dice: afligiéndote Jehová para probarte, para la postre hacerte bien. Y a la postre significa para luego. O sea, yo te estoy hablando de que Dios te va a bendecir y que Dios declaró bendición desde el comienzo para la humanidad. Y esa bendición incluye a ti y te incluye a los tuyos. La postre significa para luego. Pero cuando vamos a Deuteronomio 8, 1 y 2 dice: afligiéndote Jehová. ¿Quién? Sí, Jehová. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Hermano, pero sálgase de la ley, hábleme de acá, de la gracia. Ya mismo. Sí, porque cuando esos versículos de la ley son como que un poquito más, y como que no, estamos en la gracia. Pero la gracia no es una tarjeta VIP para nosotros estar pecando deliberadamente. Porque se nos dio un Espíritu Santo, se nos dio un dominio propio. Si nosotros pecamos, no es porque usted no diga: ay, no venga, ay, que tengo la sangre de Adán. Reprendo al diablo y la sangre de Adán. Usted tiene la sangre de Cristo. Y usted tiene un dominio propio. Y es usted el que decide. Deje de estar echándole, lo voy a defender al diablo por 2 minutos, que el Señor lo reprenda. Deje de estar echándole la culpa al enemigo de cada vez que nosotros fallamos. Porque él no tiene culpa. Somos nosotros los que decidimos lo que hacemos, lo que escogemos. Lo dice la palabra.
Pero también la palabra dice en Deuteronomio 28, 1 y 2, que si escucháramos atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra, todas las bendiciones nos alcanzarán. Quiere decir que yo no tengo que buscarla, ellas van a llegar a mí. Que tú no tienes que buscarla, van a llegar a ti, van a llegar a ti. Las bendiciones te van a alcanzar. Solamente tienes que escuchar la voz de Dios, guardarla en el corazón, vivirla y ponerla por obra. Entonces yo te estoy hablando todavía del tema de que Dios declaró bendición sobre nuestra vida, para que nosotros vayamos con una claridad de que estamos en las perfectas manos. Le doy un ejemplo más y nos vamos aquí a Ruth. Porque cuando nosotros nos detenemos en el libro de Jonás, porque aquí hay caballeros, le voy a traer un ejemplo también a los caballeros antes de hablar de Noemí. Jonás era un ¿qué? Un profeta. Pero era un profeta desobediente. Dios le dijo, vete para Nínive, y él se fue para ¿dónde? Para Jope. Para Dios, para Tarsis. Te mandé a otro lado. Yo dije, a lo mejor se fue para allá, para los griegos, para los hebreos, para... Sí, porque allá hay unas Biblias modernas que te dan ahí unas direcciones nuevas y más profundas. Pero lo importante es que desobedeció. Pero él era un profeta. Pero lo tragó el gran pez. ¿Qué pez te tragó a ti? Ponle nombre al pez que te tragó a ti. Pez dolor de espalda, pez de enfermedad, pez de problemas con los nietos, de ataque, de guerra, de ¿cómo se llama el pez? Porque el pez tipifica la prueba. Y todos estamos o hemos estado dentro del gran pez. Y nosotros nos suelta uno y nos agarra otro. Nos han tragado todos los peces del mar. El de la finanza, el de la salud. ¿Cuántos peces viene y nos quiere tragar? Yo lo recuerdo. Pero lo importante de esto es que hagamos como Jonás, Gloria a Dios. que por desobediente se lo tragó el pez. Pero él se humilló, dice el capítulo 2. Pero se humilló ya cuando las aguas le llegaban hasta el cuello y las algas le enredaron la cabeza. Se acordó entonces de Jehová. ¿Será boricua? Ya cuando el agua estaba hasta el cuello, se acordó de Jehová. Aleluya. Pero lo bueno es que aunque fue a lo último que se acordó de Jehová, Jehová tuvo misericordia de él, Santo Dios. porque se arrepintió de todo corazón. Y un corazón contristo y humillado Jehová no desprecia. Entonces, ¿qué sucedió? Que se humilló. Pero a donde quiero llegar es que cuando vamos al capítulo 3 de Jonás, vuelve la voz de Jehová por segunda vez. Pero le dijo lo mismo que el primer capítulo. Le dijo, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Pero no es lo mismo que le había dicho al principio. Pero al principio, como no se lo había tragado al pez, que es el proceso, la prueba, el momento difícil, no había llegado. Pues él hizo lo que quiso. Yo me voy. Ay, no voy a entrar a una teología de que Nínive era terrible, que esa gente de Nínive era inclinada al mal. No, eso es otro tema. Aquí el tema es que lo mandaron para Nínive y no fue. Se fue en dirección contraria. Pero cuando lo tragó el pez, ¿qué pasó? ¿Era necesaria la prueba en Jonás o no? La prueba en Jonás era necesario. Fue necesario que el pez se lo tragara. Y nosotros, necesario que los peces nos traguen. Ahí no me contestan con el mismo gozo que Jonás. Ahí no me contestan con el mismo gozo que a Jonás. Porque si era necesario para Jonás, para nuestra vida también es necesario. Entonces vuelve la voz de Dios y le dice lo mismo. Vete a Nínive
y pregona. Pero ¿sabe qué es lo más que me encanta? Que dice en el capítulo 3: y se levantó Jonás conforme a la voz de Jehová. ¿Es necesario el proceso duro o no? Amén. ¿Es necesaria la prueba o no? Amén. El agua le llegaba hasta el cuello. Yo no sé cuántos en esta noche el agua ya llegaron hoy, que el agua le llegaba hasta el cuello. ¿Cuántos hoy llegaron que ya los pensamientos estaban con las algas enredándolas? Pero te tengo buena noticia. Hoy Dios cambia un antes y un después. Así es. ¿Tú sabes por qué? Porque en esta noche nos vamos de este lugar contentos de que Dios declaró bendición. De como mismo Dios bendijo a Jonás, me va a bendecir a mí, lo va a bendecir a usted. Que el proceso a Jonás no le gustó. A usted no le gusta el suyo, a mí el mío no me gusta, mire, ni un chispito. Pero son necesarios para que el propósito de bendición en nuestra vida se cumpla. Procesos fuertes en nuestra familia no nos gustan, pero son necesarios para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación sea una generación inclinada a la voluntad de Dios. Nuestra vida está siendo restaurada. Día a día estamos siendo restaurados por Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros en el proceso? Que hagamos como una. Ay, Señor, conforme a la voluntad tuya voy a ir. ¿Ah? Aunque yo no quiera, pero tú me dijiste y voy. Porque Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra voluntad y aceptemos la voluntad de Él para nuestra vida. Así que los procesos difíciles son necesarios. Usted y yo vamos para el cielo, pero a Dios, antes de sanarnos, le interesa salvarnos. ¿Entendió eso? Amén. Porque lo hizo con la mujer del flujo de sangre. Ella tocó el borde del manto. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tú fue, te has salvado. Porque por encima de la sanidad viene la salvación. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al libro de Ruth, y ya no estamos yendo, cuando llegamos al libro de Ruth, estamos hablando de que Dios declara bendición sobre nuestra vida. Es un tema profundo. Hay tantos ejemplos bíblicos aquí plasmados. Tenemos a Daniel frente a los sátrapas, gobernadores, magistrados, cómo envió Jehová, estuvo ahí con él, ahí en el foso. Los jóvenes hebreos, cómo estuvo el ángel ahí en el horno con ellos. Y tenemos muchísimos ejemplos más. Incluso el mismo Jesucristo dijo: Elí, Elí, lama sabachthani. También se sintió desesperado, desamparado. Pero después le dijo: pero que no sea mi voluntad, sino la suya. Y cuando nosotros llegamos aquí al libro de Ruth, dice la palabra que aquí Elimelech, el esposo de Ruth, llegó el momento difícil para su pueblo y decide mudarse para Moab. Allá en Moab se instalan y Kelión y Malón y Kelión, Malón y Kelión consiguen mujeres, a Orfa y a Ruth. Pero primero muere Elimelech y luego mueren sus hijos, los dos hijos de Ruth, quedando, como declara ella en la palabra, desamparada. ¿Por qué ella se siente desamparada? Porque en la antigüedad la heredad era a través del varón. Entonces, a través del varón era que ellos heredaban. La mujer, si era sola, por eso es que Ana sufría tanto su esterilidad. Las mujeres le dolía ser estériles y lo que anhelaban era hijos varones.
como Ana, que anhelaba un hijo varón, porque era el varón el que daba la heredad. Entonces se mueren, se queda ella desamparada. Pero aunque reconoció, hablando en una ocasión con Ruth, de que Jehová había tenido misericordia con los muertos y con ella, no dejaba de cambiar la situación donde se sentía amargada, se sentía triste. El proceso era fuerte y doloroso para ella. Entonces dice que ella escuchó, mientras estaba en Moab, que se había quedado desamparada, que en la tierra de ella, Belén de Judá, había Dios bendecido la tierra. Te estoy hablando de que Dios declara bendición. Y entonces ahora en la tierra había abundancia de pan. Entonces ella, al escuchar de que en su tierra había bendición, dice que ella se levantó. Estaba angustiada, pero se levantó. Dice que ella caminó. Estaba angustiada, pero se levantó y caminó. Y dice que va camino hacia la tierra de Belén de Judá. Mientras iba de camino, allá habla con su nuera y le indica que miraran, que no le esperaran, etcétera, etcétera. Dice que Orfa la besó y viró. Pero Ruth, mostrando su lealtad y su amor, se mantuvo a su lado. Pero no era porque Ruth quería quedarse, era porque ya Dios tenía un plan de bendición para esa familia. Ya Dios sabía de antemano que cuando esta familia, que enfrentaban el momento duro, que enfrentaban el momento difícil, llegaran a la tierra que fluía suficiente pan, iban a ser benditas. Y ya Dios sabía que era la heredad a través, aleluya, de Ruth. Llegan a aquel lugar. Ella comienza a decir: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran aflicción me ha dejado el Todopoderoso. La batalla, la prueba tan desesperante le hizo echarle la culpa a Dios. Comenzó a culpar a Dios por lo que ella estaba viviendo. No sabía Noemí que Dios tenía un plan de bendición ya ideado para su vida. Y a través de Ruth, ella recibe heredad. Porque Ruth fue espigal. Allá se llega y habla a Boaz. Y a través de Boaz, que era pariente cercano, había otro más cercano, pero el otro no quiso la heredad. Entonces Boaz es que le da heredad a ellas. Pero a donde quiero llegar y lo que Dios ministraba a mi vida para esta noche es una misma batalla para tres mujeres diferentes. Una misma batalla con tres actitudes diferentes. Una misma batalla con tres mentalidades diferentes. Por ejemplo, levánteme las manos las que estaban ahorita enfermas, que dijeron que estaban enfermas. Tres. Ya están sanas, pero las que dijeron ahorita que estaban enfermas. Tres. Es la misma batalla, la salud. Las tres, la misma batalla. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Y cuál es la mía? ¿Y con quién tú te identificas? Porque las tres eran viudas. Las tres habían perdido la heredad. Las tres habían quedado desamparadas. Pero tres actitudes diferentes. Una empezó a culpar a Dios. En gran amargura me dejó el Todopoderoso, Noemí.
A mí no me llames Noemí, mejor llámame Mara. Porque en gran amargura me dejó el Todopoderoso. Primera actitud, culpando a Dios, renegando de Dios en el día malo. Segunda actitud, la olfa. Llega el día malo, mejor te beso y me voy. Esto es muy difícil para mí. Este camino es muy fuerte para mí. No, yo mejor yo no ayuno mucho ni oro mucho. Porque es que si oro mucho, el enemigo se levanta. Esa es la mentira más grande que el enemigo le puede dar a un cristiano. No ores mucho. Vamos a ver, no ores mucho. Y déjame saber si no te atacas. Me avisa. Mejor que te ataque cuando tú estés, mire, con bastante oración y con la armadura puesta. Y tenemos la Ruth, que somos todos nosotros que estamos aquí, varones, mujeres y niños, todos somos Ruth en esta noche. Porque no importando la prueba, pero estamos aquí. No importando que no veamos lo que Dios va a hacer, pero estamos aquí. Así es, Señor. No importando que nos llegó la tristeza también, al igual que a Noemí, pero estamos aquí. No importando que nos llegó quizá la debilidad, pero estamos aquí. Amén. Entonces, el pueblo de Dios, cada uno de nosotros representamos la Ruth de este tiempo. Mujer que está marchando, identifícate como Ruth. Aunque tu interior te grite que eres Noemí. ¿Me entendió esa? Pero nunca Orfa. Noemí o Ruth, pero nunca Orfa. Las orfas son las que dicen, no, yo no quiero a Cristo cuando Él me toque. Pero ¿y cuándo te va a tocar? Si es que el pecado, no voy a entrar en ese tema. Es que la Biblia dice que Él nos pone el bien y el mal, que somos nosotros los que tenemos que escoger. Nosotros, dice, escoge. No dice, te pongo el bien y el mal, espera a que te toque. ¿Verdad que no? Dice, escoges el bien. Y el bien es el camino de Cristo. Camino de verdad y de vida. Entonces hay 3 mujeres con la misma batalla, pero 3 actitudes que vemos hoy en la casa de Dios. Hemos conocido muchas orfas. No, yo intenté, pero esto se hizo muy difícil para mí. Y lamentablemente y dolorosamente se despiden y se van al mundo nuevamente. Pero de la orfa nunca más se dio mención. ¿Alguien más escuchó el nombre de orfa en la Biblia? Jamás. Queriendo decir que si dejas tu lugar, puedes perder la heredad. La puedes perder. Aquí tenemos que estar firmes. Aunque lloremos, aunque gritemos. Jesucristo, vuelve y le digo que en una ocasión dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, porque me has desamparado. Él lo sintió, pero se puso a la voluntad del Padre. Usted recibirá nueva fuerza. Porque la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Entonces, si usted está cansado de clamar y no ver la respuesta, Dios te va a multiplicar la fuerza. Dios lo va a hacer por ti, Dios lo va a hacer por mí. Pero yo tengo que mantenerme. Y a pesar de que Ruth se sentía amargada, pero ella se levantó. Cuando escuchó que en el pueblo había pan, se levantó y caminó. Llorando, quejándose y refunfuñando en el camino, pero fue hacia la tierra de bendición. Quizás usted y yo refunfuñemos, caminemos, pataleteemos, pero vamos hacia la tierra de bendición. Tierra que fluye leche y miel. Vamos a esperar y confiados de que algo poderoso tiene Dios para nuestra vida y que ha declarado bendición. Y Dios cambió el panorama. Cambió en la
fidelidad de esa mujer Ruth a través de Boaz. Amén. Y ella obedeciendo en todo tiempo. Porque Noemí estaba dolida. Noemí estaba amargada. Pero no dejó de dar instrucciones. Era una líder de verdad. Amén. Vete, llégatele. Y le levanta, mira, y le destapa los pies. Y te le acuestas por los pies. Era sabia. Herida, pero ella caminaba. ¿Qué quiere decir esto para nuestra vida? Qué lindo. Que Dios no te juzga porque tú tengas que llorar ni porque estés triste. No, nosotros vamos a pasar diferentes situaciones. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 3 que hay tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero lo importante es que te mantengas, que te levantes, que camines, que marches. Porque como mismo Dios cambió el panorama de estas mujeres, vino a cambiar el panorama tuyo en esta noche. Vino a decirte que tú no estás sola. Vino a decirte, a hablar de la gran tristeza, de la gran dolor, de la gran amargura que cargaba esta mujer llamada Noemí, para que tú sepas que como cambió la situación en Noemí, lo hace contigo y conmigo. Gloria a Dios. A darte una palabra de esperanza, a decirte que tú vas a llegar a la tierra que fluye pan, que hay abundancia de pan para ti, para tu casa. Como mismo ella fue hacia Belén de Judá, que había escuchado que hay abundancia de pan, tú vas a seguir llegando a la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay abundancia de pan. Aquí hay pan fresco para ti cada día. Aquí hay pan, pan, pan es la palabra, la que te va a alimentar, la vitamina para tu alma. Qué lindo eres, Jehová. No te despegues de la palabra, porque esa abundancia de pan, Dios la quiere para ti y la quiere para mí. Pero ¿qué quiere Dios aclararnos en esta noche? Que Él te declaró en bendición a ti y a mí. Y desde el comienzo ideó un plan. Y pronto tiene un plan que se va a acabar el periodo de la gracia. Y nos vamos con el Señor. Y después tiene otro plan más. El milenio. Pero no voy para allá. Pero después hay otro plan. La vida se compone de planes de bendición de parte de Dios para nuestra vida. Dígame sí o no, se compone. Entonces, si la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis está dividido en tiempos, que son las diferentes dispensaciones, pues está declarando que hay bendición para el ser humano desde el comienzo. ¿Por qué tú piensas que estás desamparada? Grande eres. ¿Por qué vas a pensar que Dios no te escucha? ¿Por qué vas a pensar que no hay alternativa para ti ni para los tuyos? Dios declaró para toda la humanidad un plan de bendición. Y ese mismo plan de bendición vino en esta noche a aclararte que lo tiene para ti y para los tuyos. Póngase de pie. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Si es para Cristo, dáselo fuerte. Mira cuando vengo a mirar el reloj cuando terminé. Qué bueno. Aleluya. Si usted supiera de dónde Dios a mí me sacó, sabría por qué no quiero parar y estoy tan agradecida de Dios. Así que si vivimos, para Dios vivimos. Y si nos vamos, con Cristo nos vamos. Así que iglesia, usted está en victoria. Amén. No le digo que no va a tener pruebas, porque yo no puedo mentir, estoy en el altar. Y la Biblia dice que a través de pruebas vamos para el cielo. Pero sí yo te aseguro, hermana, que si doblamos la oración y el ayuno en las mismas, vamos a sentir descanso. Vamos a sentir descanso. Nos vamos hasta sonreír como Sara en medio de la prueba.
Usted nunca ha ido a visitar a un enfermo y cuando en vez de darle palabra al enfermo te da unas palabras a ti terribles. Porque está fortalecido en el Señor. Así que guerrero, ¿cómo lo quiere el Señor? Atando. Lo siento, le doy 2 horas más. Atando. Cancelando. Reprendiendo. Falta una. Y echando en el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo que han prestado. Démosle siempre la gloria a Dios, que es el único que merece gloria. Y en el tiempo que usted no entienda, pues no entienda, simplemente ore, que Dios le va a dar la victoria. Dios me lo bendiga. Poderoso Dios, aleluya. Cuánto bendicen a nuestra hermana Dávila, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. No está de más, ¿verdad? Lo que siempre hacemos. Si hay alguien que necesita la oración, puede pasar hacia adelante, que nuestra amén. Mi hermana dice que si alguien quiere a Cristo en esta noche, si se quiere reconciliar también, ella está presta para orar por usted. Dice que ya ella oró por la iglesia, así es que fue tremendo mensaje. Así que podemos decir, no voy a añadir nada porque ya bastante que no hemos ido lleno en esta noche, pero vamos a decir que damos gracias a esa prueba, ¿verdad?, que nos ha traído aquí, a ese proceso que nos ha traído aquí, porque yo no sé ustedes, pero yo le doy gracias por ese proceso, porque a través de ese proceso es que estoy aquí. Gloria a Jesús. Mira para allá. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a esperar que nuestra hermana termine de orar para que ella bendiga a estos jovencitos, jovencitas. Gloria al Señor, aleluya. Esa generación que se levanta, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya.